Esto y Les Fartures, con David Castañón. Dieciséis años tenía, guapos años gallasperos, que xueguen y salten, semellando xilgueros. Y eres una neña aida que na rexión asturiana xugabes dando a la comba. Bueno, tenemos un invitado de excepción para hablar de la importancia de la formación en el mundo de la sidra. Ya sabéis que somos una rara avis en el mundo. Nos definimos como la capital mundial de la sidra, pero después no podemos pues cursar unos estudios al rodio de lo que bebemos. Para eso hay gente que lleva muchos años pegándose y peleándose para poner unos pegollos que de aquí a muchos años pues creen unas bases ya asentadas y guapes para que podamos tener una formación acordes a lo que en teoría somos, ¿no? Que somos la madre del mundo de la sidra. Tenemos con nosotros a Juan Luis García, que es, bueno, pues jefe de estudios y de la Escuela de Hostelería y Turismo de aquí de Xixón, y que es una de las personas pues que lleva muchos y muchos años pegándose por ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien. Bueno, no miento. Lleves pegándote muchos años para conseguir que cursemos unos estudios al rodio del mundo de la sidra, ¿no? Sí, yo desde que empecé a dar clase hace ya 35 años, ¿Sí? Tenía muy claro que, bueno, en los estudios de hostelería, sobre todo en los ciclos de servicios del restaurante y bar o dirección de servicios, habría que tener algo específico sobre la sidra, porque creo, como tú dices, que bueno, aquí en Asturias no vamos a hablar de los vinos de Jerez, aunque sí se habla, Claro. pero lo nuestro y lo que tiene que ser aquí en Asturias es la sidra, claro. Claro, lleva una anomalía que, bueno, que no se entendía muy bien, que bueno, que por ejemplo no exista una categoría acordes a una persona que escancia sidra, que echa la sidra, ni que, bueno, que se tenga que aprender pues un poco con la práctica, ¿no? Sí, a base de experiencia en las sidrerías y a echar horas y horas y poco más. Y como botellas de agua en la bañera, como toda la vida se fija, Correcto. ¿no? Claro. Claro, todo eso y es muy guapo decir, venga, vamos a hacer unos estudios, pero claro, hay que asentarlo, hay que presentarlo, supongo que tiene que pasar por el Ministerio de Educación en Madrid, o sea, y es muy complicado y es un proceso arduo, ¿no? Sí, nosotros hasta ahora lo que la sidra estaba compartida, digamos, en el módulo del bar cafetería, Uh-huh. y tenía que compartir espacio con todas las demás bebidas excepto el vino. Ya. Con lo cual ahí teníamos, pues nada, una semana como mucho para poder daros todo lo que significa la sidra. A partir de ahí, bueno, pues con la nueva ley de formación profesional se nos abrió la puerta a poder solicitar un módulo optativo de sidra y su servicio, pero bueno, a base de luchar y luchar, pues gracias a Dios nos cambiaron el módulo optativo por un módulo ya obligatorio. Vale. ¿Entiendes? Entonces, de manera que ahora mismo, para el curso que viene, Uh-huh. el módulo de la sidra y sus servicios se separa del módulo del bar cafetería, Vale. y tiene tanta entidad o igual entidad que el vino y sus servicios. Es decir, va a tener las mismas horas, 88, y va a ser obligatorio para todo aquel alumnado que quiera obtener el título de grado medio de servicios en restaurante, pasar por ese módulo. Vale, o sea, grado medio, yo, lo de grado medio, grado superior, estoy un poco Bien. perdido. Grado medio y un año de formación, ¿no? Todos los ciclos son 2 años. Son 2 años. Y luego el superior son Otros 2 años. ¿no? La Vale. diferencia está en que en grado medio accedes con la ESO Uh-huh. y en grado superior accedes con bachiller, Vale. básicamente. Entonces ahora digamos que cualquier persona que se quiera formar alrededor del mundo de la sidra va a poder estudiar ese grado medio, que son 2 años de formación. Vale. Y eso, cuando sales de ahí y estudias eso, ¿qué tienes? ¿Una titulación en qué? No, ahí tú tienes la titulación de técnico especialista en servicios en restauración. Vale. Que parte de esos contenidos o parte de esa formación, de ¿Sí? esos resultados de aprendizaje, contenidos vamos a llamarlo, son 88 horas en sidra. Vale.
Vale, o sea, hay una parte de todo. Oh, eso es. Vale. Eso es. En vez de estar especializado, pues yo qué sé, en el mundo del vino, que también se dará una formación. Se dará otro de, módulo, ¿no? se da otro módulo igual Vale. de vino, otro de bar cafetería, otro Vale. de... Bueno, Vale, y una especialización de los últimos años, de los últimos es un meses. módulo más Eso ya. dentro del último curso del grado medio. Vale. Eso entiendo que se tiene que acabar traduciendo de alguna manera en el mercado laboral, ¿no? O sea, en cuanto tengamos una ya generación formada y con una titulación, pues no va a ser lo mismo que alguien que aprenda en la bañera, como decíamos antes. Claro, aquí el punto de inflexión, yo pienso que aparte de que, bueno, que es un módulo obligatorio, eso es importantísimo, el punto de inflexión está en que parte de esos contenidos que se dan en ese módulo van a tener que ir a desarrollarlos a una sidrería sí o sí. Vale. Es decir, van a tener que igual a ir un par de semanas, por lo menos, a ir a una sidrería a trabajar en una sidrería de escanciador, escanciadora. Vale. Que hasta ahora tú podías decir a un alumno, oye, tienes que hacer las prácticas en una sidrería, y te decían, bueno, prefiero ir a la Estrella Michelin o al hotel no sé dónde. Claro. Pues ahora, por narices, tienen que ir ahí. Vale. Con lo cual, eso pienso que ahora la pelota está en el tejado también un poco de los sidreros, de los hosteleros, que tienen que, de alguna manera, ser atractivo, dar cosas atractivas al chaval que vaya o a la chavala que vaya, para que, cuando acabe el ciclo, el alumno o alumna diga, pues mira, me trataron muy bien, aprendí mucho en la sidrería X, voy para allá a trabajar. Vale. Porque claro, uno de los grandísimos problemas que siempre oímos a la hostelería y es que no hay personal, ¿no? La pelota siempre vos la pasen a vosotros, que sois los formadores. Entonces, vosotros ahora ya estáis diciendo, bueno, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y a partir de ahora entiendo que lo que tú dices, claro, tiene que ser algo atractivo porque tú ahora, con muchas de las condiciones laborales que hay por ahí sueltes, les hores, lo de estar echando el sidra todo el día, que también cansa, pues igual hay gente que ve más salida laboral propia en un Estrella Michelin o en un restaurante. Claro. Tenemos que pensar que hay que poner en valor al escanciador y escanciadora. Claro. Porque es un camarero que hace las mismas funciones que un camarero en una Estrella Michelin o en un restaurante, en un hotel, pero además tiene que levantar el brazo 6 veces por botella. Y eso hay que ponerlo en valor en las condiciones laborales. No sé si a nivel económico o a nivel de descansos o no sé. Pero eso hay que ponerlo en valor y hay que tenerlo presente. Claro, porque hay una cosa que los asturianos somos muy grandones, ¿eh? Y siempre decimos, no, somos la capital, somos la tal. Bueno, vale, pues vamos a hacer las cosas bien. Si queremos vender esto, que sea un atractivo, que venga mucha gente de fuera a ver cómo tenemos esto y a la vez nosotros que estamos aquí queremos caltener esa tradición, bueno, pues vamos a hacerlo atractivo para que se caltenga. No, esto solo por sí mismo a los soles no va. Claro, es que con esto ahora del patrimonio inmaterial de la humanidad, claro. Yo pienso que no es el principio de nada, o sea, no es el final de nada, es el principio de todo. Claro. Tenemos que hacer la manera de que la gente que venga aquí sepa lo que es el escanciado, que vean que una botella escanciada manualmente no es lo mismo que una botella escanciada con un aparato o un tapón verde. Claro. Eso hay que pagarlo. Claro. Entonces, que habrá que ver el tema de subida de precios, etcétera, etcétera, pues igual sí, claro. Bueno, pero la sidra va subiendo. Quiero decirte, sí. Tú todos los años más o menos va subiendo. Y este año con poca manzana, pues igual un poco más. Pero no pasa nada, ¿no? Ya, pero que no yo lo mismo... También sube la Mount, quiero decirte, no hay problema. Y no yo lo mismo que te lo escancie un paisano o una paisana que un tapón verde. Claro. Habrá que diferenciar eso. Claro. Y luego aparte ya no y solo echarlo, ¿no? Supongo que en la formación hay mucho más, lo de cuidar que tenga una buena temperatura, que esté guardado en un sitio con una temperatura acorde, que se sirva a la temperatura correcta. Supongo que también los conocimientos, que tú sabes mucho de ello, de escoger buenos palos cuando está la sidra perfecta para echarla, bueno, esas cosas, ¿no? Dentro del módulo lo que vamos a hacer un poco de compendio de todo lo que es la sidra y alrededor de la sidra. Es decir, vamos a empezar por hablar de la historia de la sidra, pasado, presente y posibles futuros. También vamos a hablar de un básico de pomología, es decir, el escanciador tiene que saber que la rachao es una manzana, no hay otra cosa. ¿vale? Claro.
Tenemos que hablar también, evidentemente, de la DOP Sidra de Asturias, la única DOP en España de sidra, el Consejo Regulador, sus funciones, los productos amparados. Vamos a hablar también de cómo se hacen los diferentes tipos de sidra. El camarero o el escanciador tiene que saber cómo se hace una sidra natural, una espumosa, una filtrada, una de hielo, etcétera. Vamos a también, evidentemente, dar mucha importancia al servicio de todas las sidras y, por supuesto, haciendo mucho hincapié en el escanciado, claro. Va a ser parte importantísima. Claro. También vamos a tratar todo el tema de características organolépticas de los diferentes tipos de sidra, para que un escanciador sepa decir a un cliente, mira, pues esta es un poco más ácida, menos ácida, más dulce, menos dulce. Bueno, X, ¿no? Claro. Y también vamos a partir de la base que todo esto pues va a tener que tener un fondo de seguridad e higiene a la hora de trabajarlo. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de todo lo que tiene que saber un escanciador cuando el cliente le pide una botella de sidra. Y luego, muy importante, con una salida laboral, ya que hay tantísima demanda, si vas a hacer prácticas en una sidrería y la cosa va medianamente bien, bueno, lo normal es que luego tengas trabajo rapidísimamente. Evidentemente, yo creo que los empresarios, en el momento que vean a alguien que le guste, que lo haga bien, vamos, yo haría por todos los medios para que se quedase conmigo. Claro. Porque es que no hay. Porque, como bien decías antes, uno de los grandes puntos de inflexión de aquí a unos años, pues igual, ahora como hay sidrerías con marques de calidad, pues en esas marques de calidad que tengan a personas con una titulación acordes a ello, ¿no? Claro, que claro. igual debería ser uno de los nuevos requisitos que se ellos pida a esas sidrerías, por ejemplo. Sí, claro, que de alguna manera que tenga un bagaje en educación sobre la sidra. Claro, claro. Que no sea cualquiera que pase por allí y que se ponga a escanciar de cualquier manera. Claro. Hay que tener detrás un pozo sobre la sidra. Y bueno, hasta a ti ya no te toca de primeras, pero qué gran también noticia sería que tuviéramos una formación profesional, pero luego que también tuviéramos una carrera universitaria, así como estudies enología alrededor del vino, que pudieras estudiar pomología también, ¿no? Sí, algo, todo lo que se refiere a la manzana. Sí. Y la elaboración que se hace con esa manzana, las diferentes elaboraciones que se hacen con esa manzana, claro. Claro, yo cuando digo a la gente que hay una carrera universitaria donde puedes estudiar el mundo de la sidra en Inglaterra o en Estados Unidos, la gente echa las manos a la cabeza. Claro. Y decimos, ¿y aquí por qué a nadie se le ocurrió, no? Sí, lo que se llama ahora, que está muy de moda, el pommelier, ¿no? Eso, sí. El sommelier de la sidra, ¿no? Claro. Sí, eso sería ya, digamos... Cerrar el círculo, pero bueno, también somos muy cagaprises, ¿no? Pero hay que ir poco a poco. Entonces, empezaremos por la formación. En la formación profesional sí que vi que todo esto iría luego acordes con también una nueva introducción en las categorías laborales, ¿no? Que fuera acorde con esta nueva formación. Y ahí habría dos nuevas categorías, ¿no? Ahora mismo hay una categoría que es la de escanciadora, que está reconocida como en el organigrama de la restauración. Existe ya esa categoría de escanciadora. Claro, ahora hay que ponerla en plan, es decir, claro. Hay que coger y cuando contrates a un camarero, lo contrates como escanciadora. Vale. Que lo que decíamos antes, pues claro, no es lo mismo levantar 6 veces la mano o el brazo que no levantarlo. Claro. Eso hay que de alguna manera reconocerlo. Sí. Y que además llevo una profesión no voy a decir que tenga mala fama, pero sí que es verdad que que fue denostada también, bueno, por malas prácticas de mucha gente, ¿no? Pero yo también creo que ese mundo está cambiando, hasta el de la sidrería, está modernizándose a grandes pasos. Sí, esto de la cultura inmaterial de la UNESCO, esto yo creo que ha sido un espaldarazo enorme, porque la gente que venga de fuera va a pedirnos que esto de la sidra Mira, ayer estuve con una chica que venía de Burdeos, que vino a dar una formación de chocolate, una maestra chocolatera, y la llevé a un Llagar. Bueno, quedó flipada. Claro. Porque ella pensaba, era de Bretaña, decía que ella hasta ayer pensaba que la sidra, que era Bretaña, punto, poco más. Claro. O sea, y que aquí en Asturias, que lo de la sidra, claro, cuando fue al Llagar empezó a ver los toneles, empezó a oler. Claro.
porque además trajo unos vinos que maridaron perfectamente con el chocolate y demás. Bueno, una profesional enorme. Pero quedó flipada con el Yagar. Claro. Empezó a oler, empezó a ver cómo se escanciaba, el por qué se escanciaba, probamos diferentes tipos de sidra. Claro, dices, es que esto, vamos, no lo conozco. Claro. Esto tenéis que venderlo muchísimo más. Claro. Y yo pienso que es lo que nos toca ahora. Empezar ahora a la gente que venga, explicarles lo que es la sidra asturiana, lo que es el escanciado, lo que es la bebida, y para eso todo necesita una formación, una educación. Cuando yo decía que llevas muchos años trabajando por ello, tú hace años, desde 2019 creo que empezaste con lo que el aula de la sidra. Fue también algo muy importante porque de aquella nadie concebía que ni siquiera los propios asturianos o hosteleros fuéramos a formarnos con la sidra. A mí siempre me hizo mucha gracia que yo conozco a muchos más asturianos que nunca fueron a un Yagar que asturianos que sí fueron a un Yagar de sidra. Sí, claro, aquello fue... Teníamos que darle un espacio a la sidra. El CIF de Hostelería y Turismo es el Centro Integrado de Hostelería y Turismo de Asturias, solo hay ese, digamos el centro de referencia. Y como centro de referencia yo entendía que tendría que haber algo específico de sidra, ya a nivel, digamos, de formación, pero claro, tenía que haber un espacio. Claro, tú no puedes poner a escanciar ahí a gente en un aula de la cafetería. Claro. Entonces, bueno, se nos ocurrió un espacio que había allí, dotarlo de los diferentes elementos para poder escanciar, para poder servir, para poder catar diferentes tipos de sidra y que fuese también un poco polivalente, pues que sirviese también para catar vinos, para vender. Hacemos los viernes una tienda para todos los productos de pastelería que generamos en el centro. Ajá. Se venden allí al exterior. Ajá. O sea, que es una aula un poco multi... Vale. O sea, tú los viernes lo abrís al público y va ahí cualquiera. La gente va allí a claro, comprar pasteles, panes, etcétera. Ah, qué guay, vale. Claro, porque hay parte de la formación que tienen los Claro, chavales y las chavales. claro. Vale. Pero sí, el tema del aula de la sidra, pues yo creo que es única en España. Claro. No lo conozco. Sí. Y bueno, también es un aula que está abierta a la sociedad, es decir, viene gente, pues el otro día estuvo una experta de vinos de Jerez haciendo una formación, bueno, digamos que está abierta al público. Digamos que cualquiera en los que abrís al público puede apuntarse y puede ir. Diferentes tipos de cursos que se hagan, hay un protocolo de cesión de ese espacio. Eso. Y bueno, con ese protocolo pues podemos dejarlo abierto al público. Sí, claro. bueno, además, la revista La Sidra tiene un club ahí también al que cada uno se puede apuntar. Bueno, un club no, la revista La Sidra hace formaciones o hace presentaciones, nos lo solicitan. Eso. Y lo mismo que la DOP también, de Sidra, también hace formaciones o presentaciones. Y luego tú aparte, como si fuera poco, pues también formes parte de las personas que prueben la sidra dentro de la DOP, ¿no? Hay un consejo catador, digamos. Ella que a mí lo voy a llamar catar a la sidra, dame, ya sabes. Pero que probáis la sidra, porque la gente piensa que la DOP que da más y es la que certifica que les manzanes sean asturianes. Y aparte de eso, tenéis una prueba de calidad que certifica la que tapa vender y la que no. Sí, eso es. Dentro de las funciones del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias está, digamos, la certificación de lo que dices tú, que la manzana sea de aquí, evidentemente, pero luego que el producto, es decir, la sidra, pase por unos criterios tanto organolépticos, que es el panel de cata donde yo pertenezco, y también unos criterios químicos, de pH, acidez, etcétera, claro, para que esté en los rangos que decide, o sea, que están incluidos en el pliego de condiciones de la DOP. Yo entiendo que son temas de legislación que no me competen, pero yo digo, ¿por qué capamos la acidez? Si hay algo muy guapo de la sidra asturiana. La acidez está capada ahora mismo. Bueno, la Ley General de Sidras establece que la acidez volátil está máximo 2,2. Sí. En la DOP, pues en su día, el pliego de condiciones se quedó en que era de 2. Sí. Están buscando la manera de cambiarlo para subirlo a 2,2. Lo que no sé si se llegará a tiempo, llevará mucho tiempo o no, pero bueno, sí, evidentemente la acidez es un rasgo esencial de la sidra. Lo que pasa, claro, tampoco podemos pasarnos. Ya, porque no venderíamos vinagre, claro, sí. Evidentemente. Vale, pero bueno, sí es verdad que a veces
tomes sidra que está hasta más pasada de 2,2 de volátil, y si tiene cuerpo y tiene un gas, si está equilibrada, si está equilibrada con amargor, sí, pues perfecto. Sí, no hay ningún problema. Y por eso a mí me parece un rasgo característico que, así como yo que sé, lo bretón que decías antes, y más amargono por las manzanas que tiene allí. Y dulce. Sí, también, sí. A mí, préstame ese rollo de la acidez asturiana. Y algo, bueno, un rasgo guapo. Y dime, echáis para atrás toneles de sidra, de llagares de la claro, DOP, ¿no? Hay veces que, bueno, evidentemente nosotros no conocemos, somos... No sabéis a quién estáis probando. Evidentemente. Y si depende de los parámetros que tenga, tú si ves una sidra que está muy ácida o que tiene algún defecto, puede tener pegamentos, puede tener sucios, puede tener borras, puede tener turrín, puede tener una serie... Bueno, hay una ficha de cata, evidentemente, que tú vas valorando, y evidentemente sí hay veces que hay sidras que no pasan, claro. Vale. Yo con todo esto quería explicarte todas esas cosas así ya muy detalladas, porque quiero transmitir toda la seriedad que hay detrás del proceso, tanto ahora en la formación, en la que tú y es una persona muy importante y lleva muchos años detrás de ello para sentar estas bases, como también dentro de la DOP. O sea, que las cosas no son así a lo solo. Hay un procedimiento... El procedimiento de la DOP es súper exhaustivo. Hay está ENOR detrás. Y si no pasas una serie de parámetros y de exámenes que nos hacen, no puedes seguir probando sidra. Entonces, además la persona que lo hace es súper exhaustiva con el tema este. O sea, no hay ningún rasgo que diga, bueno, pues estás allí como si estás allí haciendo... No, es todo súper exhaustivo. Las hojas van firmadas, o sea, es algo que tiene que pasar por un sello de calidad como es AENOR. Claro. Que todas las denominaciones de origen pasan por ahí. Pasan por ahí, ¿no? Claro. Vale. Y ese procedimiento, la sidra natural no pasa. Ahí cada propio llagar el que decide cuándo sal, cuándo no. Bueno, tiene que cumplir unos parámetros sanitarios, pero ese procedimiento de calidad no tiene que pasar. Por eso, y es importante que cuando dicen, ya que cuesta un poco más cara la DOP, bueno, pues que se sepa todo lo que hay detrás de ese procedimiento. Claro, es más cara porque en principio, y la realidad es que la manzana ya es asturiana, para empezar. Claro. Eso ya para empezar. Y luego los procesos de control de esa sidra hay que pagarlos. Claro. Entonces... Y ya sin meterte en compromisos, ¿tú cómo ves todo este futuro? Porque tenemos poca manzana, o este año hubo poca, no pinta que vaya a haber mucha más de unos años para acá. No sé si el cambio climático va a afectarnos o no, o hay que empezar a poner mucho más cara a la asturiana. No sé cómo ves todo esto. Y es complicado. Yo entiendo que si no hay manzana asturiana, no hay sidra. Claro. Eso está más claro que el agua. Tenemos que buscar la manera de que la gente en los pueblos o que se profesionalice de alguna manera para que planten pomares. Sí. Porque no hay pomares. Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la gente empieza a pensar, claro, yo planto un pomar que va a tardar 10 años, 12 años en darme la manzana. ¿A cómo tengo que vender yo esa manzana? Porque hay que cuidarlo, hay que podarlo, hay que segarlo, hay que hacer muchas cosas. Entonces, claro, evidentemente yo entiendo que la manzana va a tener que subir. Evidentemente, claro. por un lado. Entonces, bueno, hay que dar ayudas al campo a que la gente plante pomares. Bueno, primero habrá que formar a la gente para que sepa lo que es plantar un pomar. Claro. Porque a veces la gente se mete a plantar pomares y bueno, nada, 3 o 4 años ya... No, paisano, hay que estar ahí todos los días segando, hay que mirar. Claro. Formate en lo que es la poda, que es muy importantísimo. Claro. Tema de la becería, tema de qué variedades son las que son aptas para tu terreno o no. Claro. Todas esas cosas tienes que formar a la gente. Claro. Y una vez que se formen y digan, pues mira, voy a meterme, pues voy a darte una ayuda, pero también tienes que tener un compromiso de que esa ayuda luego, a los 3 o 4 años, mira, pues nada, lo dejo. Claro. No, entonces todas esas cosas... Hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien. Tú te vas a Francia, a otros sitios, y aquello está de otra manera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo entiendo que la manzana va a subir, entiendo, porque si no, la gente no va a plantar pomares. ¿Qué pasa? Que eso acarrea una subida a todo lo demás. Es decir, va a acarrear subir la sidra. ¿Vale? Yo entiendo que los llagares, que deberían de ir más a la calidad que a la cantidad. Correcto. Luego, los chigreros van a subir la sidra, evidentemente, pero claro, van a subir la sidra la buena. Claro. Porque ahora mismo tú vas a una sidrería
y vale todo igual. Sí, Tú vas a una vinoteca y no valen todos los vinos igual. es allí. Tú vas a una cervecería y no todas las cervezas valen igual. Sí, sí. Y ahora vale toda la sidra igual, eso no vale. Y si encima te ponen un aparato o un plástico verde o te las canciones escanciador, Ujú, pues también tiene que haber una diferenciación ahí. ujú. Por lo tanto, va todo en cadena, pero hay que hacerlo bien. Vale. Bueno, yo creo que vas bastante acertado de lo que es el futuro, ¿eh? O sea que veremos y tendremos que venir aquí a ir analizando las cosas sobre cómo va. Yo quiero darte las gracias, y es verdad, porque a veces estos labores que son oscures y no tienen tantos reconocimientos son los que de verdad importen, y hacer una formación pública que sea accesible para todos y que sea por la cultura nuestra del país, yo creo que es de las cosas más guapas que se pueden hacer. Así que desde aquí la enhorabuena y el reconocimiento, y a seguir peleando, que es lo que nos queda. Hay que seguir peleando Eso. y tomando sidra. Un abrazo grande. Muchas Juan gracias. Luis. Hasta luego.